Ya, bueno. Buenas noches, licenciado Francisco Maya. Agradecerle de antemano el apoyo que nos brinda en este pequeño conversatorio que vamos a realizar como grupo con usted, para que nos brinde su opinión acerca de la educación virtual en la actualidad, para poder desarrollar nuestro proyecto de manera eficaz, en el cual le damos el pase y bienvenida a esta reunión virtual para poder dialogar un poco más. Por favor, chicos, ya saben que tienen que permanecer con los micrófonos apagados y cuando tengan una pregunta para el licenciado los pueden encender. Profesor, como primera pregunta vamos a, ¿cómo ve usted la educación virtual? Bueno, primero, agradecerles por la invitación a esta entrevista y trabajar un tema que tiene mucho interés e importancia por el momento que estamos viviendo, ¿no? La educación virtual surge como una necesidad, dada la situación de la pandemia que se vive, ¿no? De coronavirus a nivel mundial, y específicamente en nuestro caso en el Perú se tuvo que, bueno, implementar, dado que ya perdíamos, ¿no? Algunos meses de clases básicamente en educación básica, ¿no? Entonces, ¿y cómo percibo, cómo veo lo que es la educación virtual? Habría que primero situarnos en el contexto de qué estaba ocurriendo con la educación peruana antes de la educación virtual. Y la verdad que la educación en el Perú, el sistema educativo dejaba mucho que desear, demasiados vacíos, no estábamos muy bien ubicados incluso en el ranking a nivel sudamericano con respecto a algunos elementos básicos del conocimiento, como lo que es la comprensión lectora, las matemáticas, y en fin, ¿no? Y ahora tuvimos que, de manera forzada, entrar en un sistema virtual, dada la cuarentena, la pandemia que estábamos viviendo, ¿no? Y creo que todavía no se cubren esos vacíos, por el contrario, de alguna forma, esta educación virtual, desde mi punto muy personal, ha llevado a agudizar algunas brechas sociales, diferenciando socialmente más a la población estudiantil, ¿no? No todos tienen acceso a la tecnología para poder entrar en mejores condiciones a una educación virtual. Las señales de Internet no siempre están al alcance del alumno, sobre todo entendiendo de que en las zonas rurales muchas veces se tiene esta dificultad. El Estado no cumplió en su totalidad con las propuestas, o a destiempo en algunos casos, para poder realizar la educación virtual de manera eficiente con los alumnos. Es decir, hay una serie de elementos que lamentablemente llevan a que la educación virtual no sea realmente exitosa en el Perú como hubiésemos esperado todos nosotros, ¿no? Porque las circunstancias que se vienen son estas y tendríamos que haber afrontado en mejores condiciones. Pero dado que somos un país con una diversidad cultural enorme y también con enormes brechas sociales, como decía un instante, no se está dando los resultados esperados, ¿no? Esperemos que esta situación pueda revertirse a futuro, porque de una u otra forma podríamos esperar que la educación virtual todavía continúe por mucho más tiempo. Entonces, y si esta situación no se subsana ahora, imagínense, hay algunos estudios que muestran datos realmente sorprendentes de lo que está pasando en el Perú, ¿ya? ¿No? Como por ejemplo, la educación en el Perú, en la educación básica, hay un dato que dice que el atraso escolar es de 30% en el sector rural y de 20% en las zonas urbanas marginales, ¿no? Y entonces, y otro dato importante, que el 70% de los estudiantes en situación de pobreza no reciben atención adecuada, con lo cual incluso se dan casos de estudiantes en niveles de desnutrición, con diversos problemas de salud, y si en esas condiciones mismas no se realizaba una educación adecuada, imagínense ahora en la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en realidad es bastante preocupante lo que estamos pasando en cuanto a la educación en el Perú. Una situación que tiende más a diferenciar, incluso a alargar las brechas en los sectores sociales. Quienes tienen las posibilidades en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, de enviar a sus hijos o matricularlos, en todo caso, en colegios particulares que cuentan con mejores plataformas, y también los niños que tienen la posibilidad de tener una mejor tecnología en casa para poder estudiar de esa manera, van a sacar algún tipo de ventaja y van a dejar mucho más atrasados a aquellos niños de zonas rurales que no cuentan con estas condiciones. De ahí la explicación que digo que empieza a darse una enorme brecha social, ¿no? Claro, creo que todos estamos muy de acuerdo. Aparte, ahora también nos hemos dado cuenta de, más allá de ser una institución particular a la que vayan los alumnos que pueden, que tienen recursos, bueno, las familias que tienen recursos, nos damos cuenta que no todos los alumnos que van
es porque tienen recursos. Hay algunos que van porque ganan una beca, un cuarto de beca o tienen beneficios. Ahora, creo yo, es donde podemos ver de cierta manera la realidad en la que estamos viviendo, porque esos alumnos que han ganado su beca tal vez no tienen una computadora, un buen celular, ni una buena conexión, y todo eso dificulta demasiado, y como dice usted, eso impide y los atrasa mucho más. Así es. Mira, hay otra situación también que hay que entender, es que el alumno forma parte de un entorno familiar. O sea, el alumno no es un sujeto aislado de la familia. Y en esta situación que vivimos hoy, la familia también, muchos de los miembros de la familia tienen que también trabajar de manera remota, ¿no? O sea, el empleo remoto, el trabajo remoto también está en la familia, ¿sí? Entonces yo conversaba con muchas amistades, ¿no? El entorno más cercano, y veía pues de esto lo siguiente, ¿no? Por lo general en casa hay 4 a 5 personas, ojo, de 4 a 5 personas, y hablo de zonas urbanas, ¿no? Imagínense, o sea, sin irnos al extremo, las zonas rurales que tienen ya problemas de tecnología, el acceso a internet y todas las dificultades mismas que ya estamos señalando, pero en las zonas urbanas, en las ciudades mismas, Huacho específicamente, donde yo conversaba con algunas amistades, y en esas familias hay pues 4 a 5 miembros de la familia que tienen que hacer uso de las computadoras para poder trabajar y otros para estudiar. O sea, imagínense una casa en la cual el papá trabaja de manera remota, la mamá trabaja de manera remota y tienen mínimo 2 hijos en el colegio estudiando, ¿no? Y de repente por ahí uno mayor en la universidad. Entonces, los horarios, ¿no? Que se cruzan entre ellos y todos tienen que tener una laptop, una computadora, un teléfono, un celular inteligente, en fin, en la mano, para poder realizar de manera adecuada sus estudios y su trabajo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al inicio de la cuarentena, en una entrevista yo decía, esta cuarentena, dentro de todo lo negativo, hay algo positivo que tiene. Nos está integrando más a los miembros de la familia, nos acerca más entre padres e hijos a una relación amical, más allá de papá a hijo, sino una relación amical, de conversar con ellos, lo decía yo en una entrevista. Pero hoy en esta situación ya del trabajo remoto y de la educación virtual, estando juntos físicamente, pero nos aleja en el diálogo permanente, porque cada uno está pendiente de su equipo, cada uno está pendiente del celular, cada uno está pendiente de la laptop, ¿no? Para cumplir laboralmente unos y para cumplir otros con su educación, ¿no? Y todos estamos de esa manera. Entonces, eso, y la pregunta es, ¿y todas las familias podrán contar con esa posibilidad de tener con 2, 3, 4 equipos en la mano para que puedan trabajar, seguir produciendo, para cubrir los gastos de la casa y para que los hijos sigan estudiando? ¿No? Ese también es otro interrogante que habría que meditarlo y que muy poco se ha hecho, ¿no? Hace unos días vi una entrevista que le hacen a una mamá mexicana, cuyos hijos también estudian de manera virtual, y ella contaba un caso realmente curioso, ¿no? Ella es madre de de 6 hijos, ¿no? Y todos estaban en edad escolar, y decían que tenían dificultad porque todos tenían el mismo horario de clases. Y entonces no todos podían entrar a sus clases, tenían que turnarse. Un día entra uno, otro día el otro, o sea, en ese plan, ¿no? O sea, esa situación también está generando pues una suerte, digamos, de atraso escolar, porque los aprendizajes tienden a ser también mucho más abismales entre aquellos que tienen la posibilidad de tecnología y de estar permanentemente en clases y otros que no tienen acceso a ello, ¿no? O sea, dada la situación de las familias mismas. Entonces, hay varias cosas que habría que ahí reflexionar para poder entender cómo la situación actual de la pandemia nos ha llevado, pues, a una educación virtual que, vuelvo a repetir, está generando brechas. Y yo no sé qué va a pasar de aquí a un tiempo. Habría que luego evaluar el impacto de esta educación virtual en el rendimiento de los alumnos, ¿no? Ya tenemos algunos alumnos que están pensando en hacer tesis con respecto a este tema, ¿no? Y efectivamente, porque eso es un problema social muy fuerte. No solamente tiene que ver con lo que ocurre hoy y con todas las dificultades que genera la educación virtual, sino el impacto a futuro, ¿no? Si el rendimiento escolar en el alumno peruano ya era deficiente, de acuerdo a las evaluaciones hechas a nivel internacional, imagínense lo que va a pasar de aquí a unos años, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo también hablábamos, antes de salir al aire, hablábamos el hecho de que hay una suerte también de recarga en la labor de los padres de familia, ¿no? Es admirable todo lo que hacen los docentes de educación básica para poder llegar a sus alumnos.
Yo aplaudo, felicito a todos los profesores porque no es fácil poder desarrollar e implementar toda una currícula con estrategias virtuales. Una cosa es la interacción cara a cara con el alumno, lo cual facilita el aprendizaje y la enseñanza. Los gestos, las miradas dicen mucho en una educación cara a cara. En cambio, a través de la educación virtual hay esas limitaciones, ¿no? Y eso genera una situación de estrés para el profesor y tiene que trabajar mucho más allá de sus horas de dictado de clases, ¿no? En la educación básica eso tiende a ser mucho más fuerte todavía, toda vez que son jóvenes o niños en formación, ¿no? Pero por otro lado, también se recarga la labor del padre de familia en casa, ¿no? Porque el padre de familia en casa ahora tiene que cumplir con sus labores eh, profesionales, ¿no? Sus actividades laborales, pero también tiene que reforzar en casa y se convierte en una suerte de soporte educativo de su hijo, ¿no? Que si bien es cierto, eso ya se daba antes porque es parte de la labor de los padres de familia, pero ahora tiene que hacer el doble de exigencia, porque la educación virtual exige un acompañamiento permanente de papá y mamá también en casa, o de los hermanos mayores, ¿no? Para que uno pueda entender y mejorar sus aprendizajes. De lo contrario, esto no da resultado. Entonces, hay toda una suerte, digamos, de mayor presión por parte de la responsabilidad, tanto por el lado de los docentes para cumplir con su actividad diaria como docentes, y por otro lado también de los padres de familia, quienes tienen que agregarle ya a sus actividades y responsabilidades diarias esa labor de complemento y de reforzamiento educativo en casa a sus hijos en edad escolar, ¿no? Y solo hablando de secundaria, porque en inicial es más aún, creo, más tiempo que tienen que invertir. Porque en realidad en inicial todo es dinámico, todo es práctico. Y hasta en primaria, creo yo, de cierta manera, hasta cierto grado. Y ahora en secundaria también todo esto dificulta demasiado. Incluso para nosotros como estudiantes nos vemos un poco... no todos tenemos la costumbre de estar con la tecnología cerca. Por ejemplo, nosotros, o bueno, yo manejo Word nada más y con la justa, y hemos llevado un montón de charlas, ¿no? De capacitaciones, y ahora tal vez nos estamos adecuando. Y podemos ver esto también en los maestros. Muchos de los maestros no tienen, quizás por la época en la que han vivido, no se han acostumbrado a otro tipo de cosas y ahora es mucho más difícil, porque todos sabemos que ya mientras tal vez más edad es mucho más difícil poder adaptarse quizás, ¿no? Y es difícil y nosotros lo podemos ver, creo. Creo que sí, el poder adaptarse a la tecnología moderna también es una cuestión generacional, ¿no? Es una cuestión generacional. Eso por un lado, ¿no? Es así, las generaciones jóvenes tienden a asimilar más rápido los aprendizajes de este tipo, toda vez que su práctica misma, el hecho de estar comunicados permanentemente a través de las redes sociales, que cada vez se van modernizando y van apareciendo nuevas redes sociales también, ¿no? Se ha ido pasando de diferentes tipos de redes sociales hasta llegar a hoy, pues, a manejar mucho más, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, facilita el aprendizaje de los jóvenes en ese tipo de herramientas, ¿no? Mientras que muchos de los docentes estamos limitados en ese aspecto. Mientras más avanzada sea la edad del docente, curiosamente tiene que ver pues con una cuestión generacional en la cual no nos vamos actualizando en ello. Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, que ya obedece a cuestiones muy particulares, ¿no? Muy particulares, pero nos cuesta pues adaptarnos, adecuarnos a ello. Hay universidades y hay escuelas también, instituciones educativas que hace muy buen tiempo ya vienen aplicando los aprendizajes a través de plataformas educativas, ¿no? Y ellos han entrado en mejores condiciones en esta circunstancia que hoy vivimos. De alguna manera se adelantaron a este proceso, pero a otros nos agarraron en una situación en la cual no estábamos preparados para ello. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad no estábamos preparados para ello, ¿no? Y de repente llega esto y entonces había que acomodarse ¿no? Sobre el proceso mismo, ¿no? Y eso nos cuesta. Entonces, hay capacitaciones, hay actividades académicas que nos permiten mejorar eh, las habilidades en estas herramientas, pero la habilidad misma después se adquiere sobre el proceso, ¿no? O sea, es así. Entonces hay que ir mejorando para poder desarrollar la educación en mejores condiciones. Me imagino que lo mismo ocurre también a nivel de educación básica, ¿no? Ahora, tú decías, Inés, de que en el caso de la educación inicial,
La preocupación es cómo funciona la educación virtual. Ahí hay mayores limitaciones. Mira, la educación inicial, la educación a nivel inicial, siempre para mí ha sido el nivel de mayor admiración y respeto. ¿Ya? Las profesoras, por lo general, son profesoras, las mises, ¿no? Las mis, le dicen los niños, ¿no? Juegan un papel sumamente importante, porque educar a un niño a través del juego y desarrollar en ellos los primeros aprendizajes no es cosa fácil. Mientras mayor sea el nivel educativo que tú enseñas, ¿no? Entre la universidad al último, más fácil es la transmisión de conocimientos, ¿sí? Pero en cambio, el niño tienes que crearle tú las bases, las herramientas para el cual luego pueda desarrollar todo ese proceso de aprendizaje que va a desarrollar a futuro, ¿no? Y el juego ahí juega un papel importante. El juego es el proceso que permite el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, la educación virtual ahí pues no funciona del todo. Y por ello que yo tengo entendido que en algunos casos, tengo un par de sobrinas en educación inicial, en colegios públicos, cuyas profesoras le han dicho, bueno, simplemente este año no vamos a enseñar, quédense en casa, ¿no? Porque se ven limitadas, ¿no? Por la forma como podrían aprender los niños de manera virtual, ¿no? O sea, se ha llegado a ese extremo, ¿no? Y lo cual significa que esos niños van a perder también esta etapa de formación que es importantísimo para los aprendizajes futuros, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, empezando la entrevista, ¿no? Se está generando más brechas sociales, se está generando mayor distanciamiento, ¿no? Entre aquellos que tienen la posibilidad de aprender porque cuentan con tecnología, cuentan con los medios y cuentan también con la preparación previa, como esos colegios que ya estaban en este proceso, y aquellos que no cuentan con la preparación, no tienen la tecnología, no les llega la línea de internet, en fin, todos aquellos elementos negativos que se van sumando, y hay otro factor más, ¿no? Porque la casa, el hogar, la vivienda, se convierte también hoy en una suerte, digamos, de ambiente de estudio. Y nos hemos puesto a pensar, ¿cuántas familias tienen realmente una vivienda adecuada para que puedan 4, 5, 6 personas trabajar y estudiar de manera remota? ¿Se imaginan eso? O sea, ya lo dije hace un instante, estudian 3 hijos y trabaja papá y mamá y todo es virtual, ¿no? Existen las condiciones para poder estudiar de esa manera. Las viviendas no han sido diseñadas, al menos no en nuestro caso, no han sido diseñadas para estudiar y trabajar de esa manera, de manera remota o virtual, ¿no? Entonces, tampoco podemos nosotros pensar que eso podría tener un mayor aprovechamiento, ¿no? Dentro de una manera de educarse de manera virtual, ¿no? Porque no hay esas condiciones, ¿no? Claro, profesor, además como usted mencionó, ¿no? Aparte de las condiciones que cada alumno puede tener en su hogar, se podría decir que se ha alterado un poco también la metodología que utilizan los profesores, porque tantos años hemos estado acostumbrados, ¿no? Nivel primaria y secundaria, a la interacción con el profesor, con el docente. Entonces, se podría decir que se ha alterado un poco también la metodología que ahora usan, ¿verdad? Muchísimo, ha variado muchísimo, y no solamente en la educación básica, ¿no? Que es importante, sino en todos los niveles, ¿no? Yo hace un instante le decía, miren, con ustedes mismos en la universidad, ya pasó cuántos meses que nos conocemos por medio virtual, ¿no? Y es la primera vez que yo les puedo ver a ustedes las caras, ¿no? Y es la verdad, porque, o sea, uno está frente a la pantalla horas y horas trabajando, y hay un momento en el cual ocurre una suerte, digamos, de cansancio, de incomodidad, porque le hablas a una pantalla, ¿no? Todos están ahí con el micrófono apagado y con la cámara apagada, y entonces uno no ve los gestos, no ve las miradas, y los gestos, las miradas dicen mucho de la aceptación, rechazo, comprensión, en fin, los gestos y las miradas comunican muchas cosas, ¿no? Y entonces, en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, eso juega un rol fundamental, pues, ¿no? O sea, la interacción nos permite saber entender si vamos bien en el proceso o hay que hacer unos reajustes en la estrategia para lograr un mejor aprendizaje del alumno. Y eso aquí no lo podemos visualizar. Entonces, lo que tú dices, ¿no, Claudia? Eso lleva a que los docentes dentro de una educación virtual tengan que replantear estrategias, ¿no? Tengan que entonces buscar los medios más adecuados que permitan crear ese clima de confianza. Y hay otra cosa importante aquí, y hay que entenderlo también.
el docente, dadas estas condiciones, tiene que reunir un requisito fundamental, la empatía, ¿no? La empatía. Y hablo de todos los niveles educativos, ¿ah? Sin excepción, la empatía. Porque si a nosotros mismos como docente, y ustedes lo han podido observar en mis clases, por ejemplo, a veces, tenemos el problema del corte de las líneas, ¿no? Nos empieza a fallar y todo lo demás, y ustedes tienen que entenderme. Imagínense, yo también tengo que poner en el caso de los alumnos, ¿no? O sea, ¿qué pasó realmente? ¿Qué está, no, fulano de tal, ¿por qué no puede conectarse? En fin, ¿no? Hace unos días yo tomaba una prueba oral en un curso de Ciencia de la Comunicación y lo llamé a un alumno, vi que estaba ahí presente y lo llamé y le hago la pregunta y el alumno empieza a responderme, pero estaba agitado, ¿no? Y yo le digo, una preguntita antes de continuar con el examen. Te noto agitado. ¿Estás caminando? Y me dijo, sí, profesor, lo que pasa es que yo trabajo en mototaxi y he estado con mi celular en la clase de usted porque era el examen y pensaba llegar a mi casa rápido para poder sentarme a dar mi examen, pero usted me ha llamado justo cuando estoy en la calle, ¿no? Y no puedo perder el examen. Entonces le voy a responder, he detenido mi moto un rato para poder responderle. Imagínense, ¿no? O sea, de esos casos, ¿cuántos más habrá a nivel de educación? ¿No? ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, ¿no? Edad de educación básica, educación superior, tienen que estudiar en esas condiciones, ¿no? O sea, y ver la forma de solventar sus gastos, de cumplir con una responsabilidad laboral también, porque muchos de ellos tienen que solventar sus gastos personales de esa manera y ver la forma también de seguir avanzando en sus estudios, ¿no? O sea, aquí hay muchas circunstancias que están de por medio. Es una situación bastante complicada, bastante incierta, y hay que ver pues qué nos viene a futuro. Mientras tanto, nos queda, creo que a los docentes, un enorme reto para mejorar las estrategias, tratar de adaptarnos, adecuarnos a este nuevo enfoque de educación virtual. Y en el caso de los alumnos, ojalá pues se pueda cumplir en un momento las promesas del gobierno, ¿no? Para que puedan llegar las facilidades del caso. En algunos lugares los gobiernos locales están cubriendo esa brecha, ¿no? Están tratando de buscar las formas más adecuadas y algunas empresas particulares también, de tal manera que los niños cuenten con los medios más adecuados para que puedan estudiar, ¿no? En algunos lugares más alejados, algunas empresas privadas, cumpliendo su responsabilidad social, están apoyando la educación. Creo que eso podría ser una forma de tratar de cubrir esa brecha, porque lo contrario, eh, corremos el riesgo que de futuro existe un mayor distanciamiento social con respecto a los aprendizajes, ¿no? Y eso no está bien para el país. Y eso es una de las cosas que usted mencionaba también, justo lo mencionó, el tema de los gastos, que ahora vemos que trabajo es difícil encontrar. Incluso para los docentes, los dueños, directores de los colegios dicen, como no necesitamos tantos docentes, entonces despedimos. Y hay muchos que se quedan sin trabajo. Y si todos los colegios, particular o del Estado, van despidiendo auxiliares, porque ya no necesitan auxiliares, no necesitan personas que vayan en limpieza, no necesitan personas que ayuden en otras cosas. Hay más personas sin trabajo y más personas que tienen que, uno, cumplir con sus necesidades básicas y dos, cumplir con lo que es el estudio. Entonces eso incrementa, creo, más la dificultad. Y en el tema de la educación del Estado, dicen, o así se dice, que es donde se gasta menos, de cierta manera. Pero, por ejemplo, o por lo que he visto yo, acá en Guaral, en los colegios del Estado, te dicen, ya, ves tu programa una hora o media hora, luego hablas por WhatsApp, y igual, 15 minutos, pero tienes que imprimir 70 hojas de toda la semana, 80 hojas de toda la semana. Entonces, ¿dónde está el no gasto del Estado? Porque te dicen, tienes que mandarme foto de la hoja donde has resuelto. Y si no imprimes, ¿qué vas a mandar tu tarea? ¿Cómo aprueba el niño? Igual te dicen, no, este año es difícil que jalen o no van a jalar a ningún alumno. Pero si no imprimes, si no mandas tu tarea, ¿cómo va a aprobar el niño? Sí, Inés, tocas un tema muy, muy importante. Hay dos cosas que tú has señalado aquí. Lo primero es cómo en algunas instituciones educativas, en educación básica, pero también se ve en universidades particulares, y lo he visto aquí en Huacho, han disminuido considerablemente el número de docentes, ¿no? Y han disminuido también en general todo su personal
administrativo y de servicio, ¿no? Porque ya no requieren de ellos, toda vez que el alumno hoy está trabajando de su casa. Hay una universidad particular aquí en Huacho que tiene varias filiales en todo el Perú. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha despedido a todos sus profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente que está en la central, en Lima, ¿sí? Es suficiente para poder luego enviar los videos a todos los alumnos de todas las filiales del Perú. Entonces, imagínense cuántos docentes han perdido en este año su actividad laboral, ¿no? ¿Cuántos han quedado desempleados? Lo mismo está ocurriendo en los colegios, ¿no? Y sin embargo, hay colegios que no han mostrado pues una actitud de empatía con los padres de familia. O sea, ya no cubren los gastos de limpieza, de servicios, han disminuido sus gastos administrativos, han despedido profesores, ¿no? E incluso en algunos casos hay docentes de colegios particulares que han visto reducir su sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque según la lógica de los empresarios educativos, ¿no? Los dueños de los colegios, entonces el docente va a estar menos horas trabajando. Cosa que no es cierto, pues. Al contrario, es el doble trabajo que tenía antes, ¿ya? Y por eso le ha disminuido el sueldo. Y entonces acepta las condiciones o te va porque profesores es lo que más sobra, ¿no? Esa es la lógica que han manejado los empresarios, ¿no? Y no muestran empatía con los padres porque a pesar de ello, muchos colegios mantienen las mismas mensualidades que tenían antes, cuando era presencial, ¿no? Y que se justificaba por los servicios y todo lo demás que se cumplía, ¿no? Entonces, eso es realmente lamentable, ¿no? Porque esta pandemia, y no solo en el sector educativo, en todas las áreas laborales, ha llevado pues a una suerte de despido masivo de la población, ¿no? Y entonces, hoy se habla de que hay que reinventarse, buscar nuevas formas, pero no es el caso, ¿no? Porque imagínense aquellos docentes, volviendo al tema de la docencia, que han perdido esta posibilidad de tener un trabajo digno de acuerdo a su propia capacidad profesional, ¿no? Hoy tienen que buscar otros medios alternativos de vida para que puedan solventar los gastos de familia, ¿no? Entonces, eso realmente preocupa, ¿no? ¿Cómo se ha dado esta situación? Y bueno, lo otro que tú también mencionabas, Inés, de cómo también conlleva una serie, digamos, de cambios en la actitud del docente y que tiene que buscar hoy nuevas formas de cómo impartir la enseñanza. Eso ya es parte de este proceso mismo y que todos tenemos que entrar, pues, en esa forma también de reinventarnos desde el punto de vista de la estrategia educativa, ¿no? Implementar nuevos cambios, que si antes trabajaba así, ahora cómo podría hacerlo para captar la atención de mis alumnos, ¿no? Si antes en clase la motivación era distinto, aquí qué medio podría yo utilizar para que el alumno se sienta motivado por los temas que se van impartiendo en el desarrollo de las clases. Entonces, eso es un reto enorme, ¿no? Porque conlleva pues a replantearse muchos esquemas tradicionales también que traíamos los docentes. ¿Mm? Si hace un tiempo atrás nos costó a muchos docentes romper el esquema de la enseñanza tradicional y entrar a una enseñanza constructivista, del aprendizaje significativo y todo lo demás, con lo cual ustedes se han formado en educación básica, hoy imagínense, hay que nuevamente replantearse ello y entrar a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual tenemos que entrar a una docencia a nivel virtual, ¿no? Y lo cual requiere nuevamente un desaprender ciertas cosas y aprender nuevas habilidades para poder llegar a desarrollar la labor académica de mejor manera, ¿no? Profesor, por ejemplo, acá en Huacho hemos podido observar que hay colegios los cuales trabajan, ¿no?, con sus alumnos por lo que es videoconferencias, en los cuales interactúan, el docente explica su clase, le dice al alumno, a ver, prende tu cámara, te quiero ver trabajar. Ya, perfecto. Pero hay otros colegios los cuales simplemente utilizan sus plataformas virtuales y suben videos, ¿no? O sea, no tienen la interacción con el alumno, o sea, el alumno como que no se siente en la obligación de decir, no, me levanto temprano porque voy a interactuar con mi profesor, sé que tengo que aprender algo. En cambio, no tienen un horario en casa y como que se levantan, solamente ya saben que el video está ahí y lo pueden ver. No, pero ese no es el sentido. He escuchado casos de instituciones educativas aquí en Huacho que están trabajando de esa manera, lo cual es muy cuestionable, ¿no? Porque si el solo hecho de interactuar de esta manera ya tiene limitaciones, imagínese pues el otro extremo, ¿no? De tú levantarte y encontrar un video y el cual escuchar el video, ver el video y luego ya está, desarrollar los temas.
Y eso no es la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, ¿no? De ninguna manera. En todo caso, mejor que le deje el link de algún video en YouTube y alguno ve esos videos, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. El observar un video dentro de este proceso, ¿no? De esta metodología de enseñanza virtual, el observar un video puede ser muy útil, muy importante, bajo dos condiciones. El primero, que sea un video de corta duración, y segundo, que sea un video de motivación al tema, al ingreso de un tema, ¿no? Como por ejemplo, el profesor le dice, muy bien, observen este video, y todos los alumnos observan un video elaborado incluso por el mismo profesor, podría ser, ¿no? Y después, y sobre esa base, ahora sí vamos a interactuar, ¿no? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy día? ¿No? ¿Qué pudieron observar ustedes en el video? O sea, pero la interacción por cualquiera de los medios es sumamente importante. Ya lo dije, ¿no? Si la educación que teníamos nosotros el año pasado, ¿no? Hasta antes de esta pandemia, tenía que ver con una interacción cara a cara, frente a frente, en la que los gestos, en la que las miradas dicen mucho, hoy tenemos que hacer el esfuerzo muchísimo más para que esta educación virtual pueda de alguna manera llenar esos vacíos que están quedando. Pero la interacción como tal, sea por cualquier medio, no se debe perder, ¿no? Porque es la única forma de realmente desarrollar ese proceso de aprendizaje en los alumnos. Entonces, sí es cuestionable lo que tú dices, Fernanda, ¿no? Y tengo entendido que efectivamente hay de esos casos aquí en Huacho y también en otras ciudades, ¿no? Y muchas veces son justamente aquellas instituciones que no han querido incluso disminuir, pues, las mensualidades, ¿no? De las pensiones escolares, ¿no? Entonces, imagínense en esas condiciones qué se puede esperar en cuanto a un aprendizaje eficiente, ¿no? Y el otro mensaje que se ha dado también, y lo decía Inés hace un instante, es que cuando se ha mencionado que, que no sé, que este año nadie repite, que todo el mundo va a pasar por acá, creo que ahí también hay una suerte, digamos, que genera, en algunos casos se puede malinterpretar el mensaje, ¿no? En el sentido de que ya no tengo que yo poner de mi esfuerzo para poder aprobar las asignaturas porque todos estamos aprobados. Y en la vida escolar, como en la vida misma, en la vida escolar como en la vida misma, los aprendizajes no se obtienen por una cuestión, digamos, de la nota. ¿Ya? Nunca hay que vivir la vida escolar en función a la nota. La nota es un referente, ¿no? Lo mismo en la universidad, la nota es un referente. Los aprendizajes son lo más importante. ¿Y qué tanto te sirve eso para la vida, ¿no? Para tu vida personal, para tu vida profesional futura. O sea, eso hay que buscar. Pero si nosotros vivimos en función a la nota, que es una cuestión simplemente numérica y que nos da ¿no? Nos ponen un calificativo y nos dicen tú tienes tanto, lo cual no dice mucho de cuál es realmente mi aprendizaje obtenido, entonces ahí estamos mal, ¿no? Nos acostumbramos a ello. Entonces, desgraciadamente muchas veces nosotros bajo este esquema que tenemos hoy como modelo social, tenemos todo a buscarlo en función a lo que lo numérico, la eficiencia, la calidad se miden en función a números, ¿no? Y la competencia misma en función a números. Y eso realmente no deja mucho que desear porque se van perdiendo otros elementos, como por ejemplo el tema actitudinal, el tema de los valores en los jóvenes, dónde van quedando, ¿no? Y ese es otro tema también de conversación en el tema educativo, porque si con la educación que teníamos antes de esta etapa, de esta pandemia, ya había un vacío con respecto a la formación en valores. ¿Dónde quedan estos ahora con una educación virtual? ¿No? ¿Dónde están quedando? Porque dentro de esta formación, si ya tenemos muchas limitaciones, como lo venimos conversando ahora, entonces la educación en valores, la formación en valores, ¿sí? Y que lógicamente la educación básica tiene esa función de no solamente formar educandos para que luego sean profesionales, porque no todos lo van a hacer, la vida es así, sino básicamente para formar ciudadanos, ¿no? Y al formar ciudadanos significa personas con valores, personas que conozcan sus derechos, que hagan respetar sus derechos y que justamente eso es importante para el desarrollo de un país, ¿no? Y entre estas circunstancias, ahí encuentra pues un enorme vacío, ¿no? Profesor, usted mencionó también sobre su alumno, ¿no? Que manejaba el mototaxi, trabajaba en mototaxi. ¿Usted tiene algún consejo o un método de cómo puede aprender en estas condiciones?
No, lo primero es que lo de este alumno que puse como ejemplo, y que habrá muchos más, ¿no? Habrá muchos más, para mí es realmente admirable. Lo primero es eso, es admirable. Porque, mire, imagínense, yo pude detectar esto y le pregunté por el momento mismo que, justo en ese momento yo le hice la pregunta para el examen oral, ¿no? Y él me dijo, profesor, mire, yo estudio en estas circunstancias. ¿Cuántos más habrán así? ¿No? Y es admirable, eso realmente aplaudo yo la entrega, el sacrificio de una persona, de un joven, en el caso del alumno que les cuento, que bajo esas circunstancias, él busca salir adelante y formarse en una profesión, ¿no? Y de esos alumnos que yo encontré ahí, bueno, ¿cuántos más habrá en el Perú, no? ¿Cuántos niños, por ejemplo, en las zonas andinas, que en educación tradicional, por decir una manera, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados, eh, tenían que trabajar, llevar el ganado a la parte alta, en las zonas andinas, cosechar en el campo y sin descuidar sus clases, ¿no? Y que hoy con esta educación virtual, muchos de ellos vi también un reportaje de niños en edad escolar que celular en mano buscaban en lo más alto del cerro poder encontrar señal para no perder sus clases, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, todos esos héroes anónimos, por aquí llamarlos así, porque realmente se la juegan por su formación para luego mañana más tarde ser ciudadanos de bien, profesionales, eficientes y poder contribuir al desarrollo del país, ¿no? Eso es meritorio, pero no basta pues con el esfuerzo de ellos. Hay que ver también el lado de qué están haciendo las autoridades, ¿no? Desde el Estado, de los gobiernos regionales y locales, cómo cubren ese vacío, porque no pueden quedarse de brazos cruzados. Y lo otro que yo decía, hasta qué punto también se podría comprometer a la empresa privada, que como parte de su responsabilidad social, oye, apuesten por la educación. Este es el momento que demuestren las empresas privadas que realmente cumplen con estos medios de responsabilidad social, apoyando abiertamente la educación, ¿no? Creo que la etapa que hoy vivimos justamente abre esa posibilidad para ellos, ¿no? Las empresas mineras, por ejemplo, en los sectores andinos, ¿no? Tan cuestionadas por la labor que cumplen, que contaminan el medio ambiente, ya pues que hoy cubran ese vacío apoyando abiertamente la educación, viendo que los niños de esas zonas no queden de esta manera desamparados por el Estado, por los gobiernos locales y regionales, y que cubran ese vacío, permitiendo que ellos estudien en mejores condiciones, ¿no? Profesor, y esto creo que demuestra mucho en nosotros en la etapa tal vez como estudiantes, y aún estamos en esa etapa, que muchas veces no valoramos eso que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos eso de poder tener computadora, un celular, poder conectarnos, pero en nuestro universitario, en un mismo ambiente de escuela, de 40 alumnos de un salón, tener. ¿Qué pasa con los otros 10? Y nosotros que tenemos muchas valoramos eso, decimos, y usted lo mencionó, ya como no vamos a hablar, entonces vamos a dormir más, me voy a esto, no estoy, pues ya no voy a jalar, total. Eso es lo que muchas veces tal vez los alumnos piensan, ¿no? Y creo yo que siempre ha sido así, las personas que tal vez cuentan con esos recursos pueden no prestarle tanta atención o no tanto agradecimiento como las personas que en verdad lo necesitan. En el caso del niño que dice que ha estado buscando señal, las personas que menos tienen son las que más aprecian ese tipo de cosas, ¿no? Inés, gran parte de tu pregunta lo escuché entrecortado, ¿ya? No capté todo, pero es cierto, ¿no? Lo que tú dices, muchas veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y eso es lamentable. Eh, Cuando uno viene de un sector social, digamos, pobres, clases medias empobrecidas, con mayores carencias económicas, cuando tú observas que la familia, el entorno familiar, los padres se sacrifican por darte los estudios que ellos quieren para ti y que logres ascender socialmente, ¿no? El famoso mensaje de los padres, queremos que seas profesional para que no seas como nosotros, ¿no? Siempre es el mensaje que ellos transmiten. Eso significa pues ascenso social, ¿no? Movilidad social, buscar que el hijo avance profesionalmente. Creo que en esa circunstancia es cuando el joven aprecia más, valora más ese sacrificio, ¿ya? Y creo que ejemplos de ellos sobran en la vida diaria, ¿no? Vemos casos de muchos jóvenes que en esas circunstancias
logran trazarse metas, alcanzar esas metas y nunca rendirse ante las adversidades. En realidad, mientras uno más carencias ha tenido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, es cuando más valora cada logro que va alcanzando. ¿Ya? Es así. Y tú lo decías, ¿no? Qué lástima que algunos no aprovechen, no valoren ello. Cuando empezamos el año académico 2021 en la universidad, muchos alumnos de nuestra facultad decían lo siguiente, me transmitían a través de llamadas telefónicas, por WhatsApp, por Messenger, ¿no? Me decían, profesor, yo no voy a estudiar este año. Y mire, la población estudiantil en nuestra facultad ha disminuido considerablemente este semestre. Y yo decía, no voy a estudiar este año. ¿Y por qué? Me decían, mira las razones que mencionaban. ¿Eh? Uno, en el lugar donde yo vivo no llega la señal. Para empezar, uno, ese era un argumento. Dos, otros argumentos eran, profesor, yo tengo celular, muy bien, pero yo tendría que estar en Huacho y hospedarme en mi habitación de estudiante universitario que tengo en Huacho alquilado, porque ahí el señor que me alquila la habitación también me da la línea Wi-Fi, ¿no? Para poder yo estudiar y tener internet. Estando aquí en mi casa yo no tengo internet. Tengo mi celular, pero no tengo internet. El internet lo tengo cuando estoy ahí alojado. ¿De acuerdo? Entonces, esos alumnos decían, es imposible que yo pueda viajar. Hubo otro grupo de alumnos que me dijo, yo voy a estudiar, profe, virtual, pero para ello me voy a ir a Huacho, porque ahí tengo la línea, ¿no? De Wi-Fi en la casa donde yo estoy viviendo. Muy bien, pero a los días posteriores me dijo, profesor, no voy a ir, porque me dice, viéndolo bien, ¿y cómo me voy a alimentar? Si yo cuando estudio me alimento con el comedor universitario, ¿no? O sea, otra circunstancia, miren ustedes, ¿ya? Y entonces era imposible. Otro grupo de alumnos me decían, profesor, yo no voy a estudiar porque dadas estas circunstancias, mis padres no están trabajando, ¿sí? No pueden salir de casa a trabajar porque son vendedores informales, ambulantes, y no pueden salir, y no hay muchos ingresos para la casa. Y tengo que ver la educación de mis hermanitos menores. Entonces yo tengo que ver apoyarlos acá y no puedo ocasionarles a ellos más gastos en este año. Entonces hay muchas razones que han llevado a que exista una fuerte, no digo deserción, porque deserción sería un abandono, ¿no? Estoy seguro de que muchos de los chicos van a regresar el próximo año cuando la situación cambie, ¿ya? Pero sí hay un abandono temporal, pues, ¿no? Hay un abandono temporal en el caso de la educación universitaria. El mismo fenómeno podría estar dándose también a nivel de educación básica, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos niños tendrían que quedarse en casa y ya no estar estudiando este año por cuanto los ingresos en casa son menores, ¿no? Conozco de cerca casos en los cuales los padres no están trabajando, dada la situación actual, que han tenido que retirar al hijo del colegio particular donde estaba. Y luego han querido hacer el cambio hacia los colegios públicos tal como se dio la alternativa, ¿no? Sin embargo, no pudieron hacer lo mismo también. No tuvieron esa posibilidad. Porque además de ello, como yo lo dije, el tema también de los equipos disponibles no era suficiente. Y optaron simplemente por lo más simple. Dijeron, bueno, este año mi hijo no estudia. ¿Sí? Esa fue la alternativa final para ellos. Entonces, por eso yo decía, ¿no? El impacto que vamos a tener de aquí a unos años con respecto a esta educación virtual debe preocuparnos. Debe preocuparnos. Podríamos recibir un mensaje alentador de algunos sectores sociales que nos podrían decir que todos tenemos que ya adaptarnos a la educación virtual porque ese va a ser el medio de educación a futuro. ¿Ya? Podríamos recibir ese mensaje. Y entonces todos tendríamos que entrar en ese proceso de aprendizaje de la educación virtual, como lo venimos conversando. Pero la otra circunstancia, la otra mirada de los sectores más pobres es cómo entramos a ese medio si mi primer problema que yo quiero solucionar es justamente el cómo sobrevivir el día a día. Y donde entre conseguir los medios de sobrevivencia para mi familia, ¿no? Hoy día, y conseguir los medios tecnológicos para la educación, yo opto por lo primero. ¿Me dejo entender? Entonces, creo que ahí hay que también saber entender que las respuestas y las alternativas que se den a este proceso de ciencia-aprendizaje en estas condiciones también van a depender de qué sector social estamos hablando, ¿no? Claro, profesor, y en la educación básica, como dice usted, el mismo problema sucede con los alumnos del quinto año de secundaria que quieren poder progresar, ¿no? Ingresar a la universidad y ser alguien.
Entonces hay un pequeño problema ahí, por ejemplo, en el colegio que está trabajando mi mamá, felizmente tiene trabajo, y eso se agradece. Eh, Tiene alumnos de quinto años de secundaria y la mayoría, si bien es cierto, tiene plata, porque es un colegio privado, y ya ingresaron, porque pueden, pero en ese mismo salón hay otros alumnos que no pueden, porque dicen, ya voy a esperar hasta el otro año, nada más, o de acá a 2 años, cuando pase, cuando pueda, porque no hay trabajo, porque no tienen a veces ni qué comer. Así es, así es. Son esas condiciones pues, que estábamos mencionando, ¿no? O sea, desgraciadamente hoy se da la dicotomía entre si tú ves, continúas una educación virtual con todas estas limitaciones y les pones tú como padre de familia, como miembro de una familia, ves la manera de solventar los gastos que implica contar con los medios tecnológicos o ver los medios de sobrevivencia de la familia, ¿no? Y lógicamente vas a optar por los medios de sobrevivencia de la familia, que es lo primordial. Y se está pensando en el día a día. Y no queda otra alternativa. Entonces ahí viene esa enorme vacío, esa brecha que vengo hablando, ¿no? De cómo se da ese divorcio entre aquellos que sí pueden contar con los medios tecnológicos para poder estudiar y aquellos que no pueden contar con ellos. A través de las redes sociales, muchas veces se cuestiona el que uno sea un tanto pesimista con respecto a ello. Pero más allá que pesimista, yo creo que eso es ser realista, ¿no? Porque esa es la situación que estamos viviendo. Y muchas veces quizás quienes creen que somos pesimistas y somos críticos a una situación como la que hoy vivimos, eh, no entienden pues que justamente el mirar la realidad, el conocer de cerca el entorno social y lo que se vive día a día, es lo que nos lleva a plantear este tipo de situaciones, ¿no? Es lo que nos lleva a plantear de que tiene enormes limitaciones una educación virtual en un país con enorme diferenciación social. Tiene enormes limitaciones la educación virtual en un país con una geografía diversa también, porque el aspecto geográfico también implica mucho en el tema pues de las líneas de Internet, tiene mucho que ver con ello. O sea, la diferenciación cultural, geográfica, social, que abre enormes abismos, limitan una educación virtual en el país, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? O sea, hay tanta diferenciación de diversos tipos en el país que conlleva a una suerte, digamos, también de brechas enormes para poder aceptar una educación virtual y que lleve a superar ese atraso educativo que estamos nosotros ubicados aquí en América Latina, ¿no? Claro, profesor, y antes de finalizar esta reunión queremos pedirle un consejo para nuestro proyecto. No, bueno, yo los felicito primero por haber tomado esta iniciativa. Es un tema realmente interesante y qué bueno que ustedes vayan a recoger la opinión, la visión de profesionales de diferentes especialidades o carreras, ¿no? Porque eso es bueno. Me decían que ya tienen en mente a otros profesionales como psicólogos, en fin. Y eso es bueno porque les permite una mirada diversa, ¿no? Una mirada diversa a este tema que es de interés para el Perú dada la coyuntura que hoy estamos viviendo. Entonces yo a ustedes, como jóvenes, futuros profesionales de la comunicación social, yo les felicito realmente, ¿no? Y les pido que esto lo asuman con bastante responsabilidad, que traten de mirar con mayor detalle qué es lo que está pasando en cuanto a la educación virtual en instituciones públicas, pero también en instituciones privadas y también a nivel de los diversos niveles educativos, ¿no? Para poder tener una visión mucho más global e integral de esta problemática. ¿Ya? Y reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias a usted, profesor, por participar. Gracias a ustedes. ¿No? Éxitos. Un ratito, profesor, un ratito, no se mueva, no se mueva. Creo que una compañera va a tomar foto para tener pruebas, profesor. Claro. Luisa, ¿puedes tomar la foto, por favor? Ah, ya, yo, ya. Ya está. Más bien, agradecerle, profesor, por su tiempo, por habernos apoyado en esta pequeña reunión para poder desarrollar el proyecto que
tenemos en mente y en realidad muchas gracias. Le agradecemos todo el grupo. Gracias a ustedes, ¿ya? Gracias a ustedes. Ya, Y siempre estoy profesor. para apoyarnos en cualquier tipo de actividad académica que ustedes piensen realizar, ¿ya? Gracias, éxitos. Muchas gracias, Gracias. profesor. Gracias, profesor. Pues.